Muy preocupante, absolutamente preocupante. Minutos, mucha atención, que lo último tiene que ver con una alerta que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral frente al recorte presupuestal. Señala que están en riesgo las elecciones de 2025 y 2026. María Camila Roa, ¿qué es lo último? Catalina, si esto sale directamente de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral en nuestro país, que alerta que debido a ese recorte presupuestal por el decreto de adelantamiento que se conoció hoy, de ese ajuste, puntualmente a ellos les corresponde un recorte presupuestal mayor al 56%, y que por este motivo, dicen el Consejo Nacional Electoral, Recorte mayor al 56%. ha conocido que mediante este decreto se recorta puntualmente el 56,75% el presupuesto asignado para la entidad en el año 2025, lo que representa la totalidad del componente electoral. Les salvan ahí entonces los que son los gastos de funcionamiento. Y dicen después que este aplazamiento presupuestal compromete las facultades puntualmente y se ven imposibilitadas las actividades misionales puntualmente. Elecciones a... Mire, quedaríamos sin dinero para hacer las vedurías, los controles. No habría plata para nada. O sea, estaría todo listo para que haya un grandísimo fraude electoral. Típicas de 2025. Las elecciones de consejos municipales de juventud y las actividades preparatorias para las elecciones del Congreso y presidenciales a celebrarse en el 2026 en lo relativo a testigos electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico para garantizar la transparencia de las elecciones. Es decir, Catalina, sin los preparativos y sin todo lo que tiene que ver con auditorías, escrutinio y testigos, se imposibilita también lo que son como tal las elecciones del 2026, esa fecha democrática tan esperada, alrededor de la cual hay tanta expectativa. Y dicen también, incluso critican, que se observa un criterio de proporcionalidad, que no observan el criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para esta decisión del aplazamiento presupuestal. Bueno, por supuesto, Petro, no hay proporcionalidad. Petro quería hacerle daño a esta entidad. Este es el comunicado del CNE de Colombia, que ya poco a poco parece que se va a convertir en el CNE del chavismo, ¿no? Igualito al Consejo Nacional Electoral del chavismo. Primero lo acaban, lo destruyen, lo debilitan, luego ponen a los de ellos a que lo manejen y luego pues en todas las elecciones gana Petro. Si Petro logró robarse las elecciones sin ser gobierno hace 2 años, pues la realidad es que ahora siendo gobierno, con la chequera, con el bolsillo del Estado, tiene todo listo para el fraude electoral, al mismo tiempo con el apoyo del narcogenocida de Maduro. Esa es otra realidad. Bueno, expresan en el riesgo de las elecciones 2025, porque ahora hay algunas, y por supuesto consejos de juventudes y demás, pero en 2026, pues por supuesto Congreso, presidencia, comprometiendo el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas, y en esa medida se ven imposibilitadas las actividades misionales, elecciones atípicas del 25, la realización de las elecciones de los consejos de juventud, actividades preparatorias para las elecciones del Congreso de la República y presidenciales. Y por supuesto todo lo que tiene que ver, preparar testigos electorales, auditorías, escrutinio general, todo el componente tecnológico también que garantiza la transparencia de las elecciones, pues todo eso se está quedando y se está yendo al traste. Por supuesto, esto es gravísimo, gravísimo. La senadora Cabal también lo comentaba, ¿no? Vamos a compartir por acá. A propósito, la senadora también está dando la pelea porque le están haciendo una campaña sucia, ya vamos a hablar de eso. Estos recortes parecen una venganza de Petro. Le quita recursos al CNE que lo investiga por la violación de los topes. Le reduce el presupuesto al metro de Bogotá porque el metro Petro lo quería subterráneo y resultó que no, y bueno. Le quita el presupuesto al metro de Medellín porque es enemigo del alcalde y le quita presupuesto a defensa, que le faltó mencionarlo allí a la senadora Cabal. Acá queda claro, ¿no? Petro no tiene conocimiento. Petro no tiene la capacidad para entender sus propias decisiones. Petro simplemente es alguien al cual le gusta hacer daño. Petro es una persona que le hace mucho daño a los colombianos. Su irresponsabilidad, su irresponsable manejo del Estado colombiano a punta de trinos deja en evidencia que es un peligro para los 52 millones de ciudadanos. Quebrar el país por capricho solo está en la mente de una persona enferma. Vicky Dávila también responde diciendo: los colombianos buenos, decentes, talentosos y trabajadores son millones y son la gran mayoría. Miles en este país decidieron huir, huyendo de la inseguridad, huyendo de la miseria, huyendo
por supuesto, del terrorismo. Y se van de Colombia, ¿no? Con la ilusión de estar seguros y proteger su vida. Es verdad. Muchos se van buscando una oportunidad que su país no les dio. Pues señores, porque hay tantos de esos que dicen, no es que yo soy apolítico, es que todos los políticos son ladrones y corruptos, entonces yo no voto. Incluso entre ladrones hay algunos que son más ladrones que otros. Y si usted piensa de esa manera, en ese caso, pues trate de identificar al menos ladrón. Y a lo mejor algo ocurre, ¿no? Pero no le deje el país a los politiqueros que a punta de compra de votos se hacen con el poder y llegan a robarnos y acabar absolutamente con todo. A usted puede que no le interese o no le importe la política. Da igual, la política le va a caer a usted encima. Así que, si usted quiere de alguna manera gobernar, autogobernarse, participar de las elecciones, y sé que es en una fracción muy pequeña el impacto de cada voto individual, pero por supuesto a nivel colectivo, todos esos votos hacen demasiado, pues no más de esa tibieza, de esa idea política, ¿no? De que eso no me importa, de que eso no me afecta. Yo creo que a ustedes, a todo el mundo le ha quedado claro que la política, a usted le guste o no le guste, lo va a afectar. Y hay unos mejores y hay otros peores. Y hay unos menos buenos y hay unos menos malos. Cuidado. Por décadas, millones de colombianos tristemente tuvieron que irse. Ahora en el gobierno Petro mucho más. Es cierto, los datos están. No ven futuro o sienten que está en alto riesgo. No están equivocados. La única forma de evitar que tantos colombianos se vayan es creando condiciones de seguridad para todos, oportunidades, empleos y prosperidad. Esa es la fórmula, ¿no? Hay que tener claro, los politiqueros de siempre nunca se preocuparon por los inmigrantes colombianos y su suerte. Es cierto, ni Petro ni nadie, jamás. Y Petro recibió como 1.700 y se han seguido recibiendo y recibiendo sin problema. Petro tampoco. Petro los utilizó ahí como para venderse el representante del pueblo y el antiimperialismo yanqui, porque tenía su sueño trasnochado por allá para chulear, ¿no? Cosas por hacer en la vida, ¿no? Enfrentarme al gobierno norteamericano. Sí, Petro se enfrentó hora y media. Y ya. Dice María Fernanda Cabal que hay una campaña sucia donde dicen que ella renunció al Centro Democrático. Esto es falso. El rumor existió hace meses, hasta nosotros queríamos que lo hiciera, y es cuando Cabal sale y dice, no, yo ayudé a formar el Centro Democrático, año 2014, las elecciones, en fin. Y María Fernanda dice, algunos malquerientes y contradictores políticos están con el cuento de una supuesta renuncia mía al Centro Democrático, partido que yo ayudé a fundar y sobre el que ha girado mi lucha por Colombia. Una vez más, María Fernanda Cabal deja claro que ella no va a renunciar al Centro Democrático. No lo va a hacer. No llegué hasta aquí de la mano del expresidente Uribe para abandonar las banderas de la seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. Usted puede defender eso sin necesidad de estar en el Centro Democrático. También. O sea, Vicky de hecho está defendiendo lo mismo. Como lo he dicho antes y lo reafirmo ahora, yo soy del Centro Democrático, aquí estoy y aquí me quedo. Bueno, una vez más compartimos la información de la senadora confirmando que ella muere en el Centro Democrático, ¿no? Que ella se queda en el Centro Democrático. Petro no es alguien que busque soluciones, sino para el cual la ideología está por encima de las realidades y de las necesidades del país, ¿no? Entonces dice Cabal, tener a Estados Unidos como enemigo no es un error, es parte del manual del socialismo del siglo XXI que Petro sigue al pie de la letra. Petro quiere aislarnos, Petro quiere que nadie mire para acá, a ver si se puede robar las elecciones y que no digan nada en la CIDH, que no digan nada en la OEA, que no digan nada del Centro Carter, que no digan nada en Washington, que no digan nada en la Unión Europea. ¿Mm?
que no digan nada de la Comisión Europea, que no... Sí, eso es lo que quiere Petro, que no digan nada de Naciones Unidas. Petro quiere convertir a Colombia en un paria internacional para hacer lo que se le dé la gana con el país. Y como ha quedado claro, los militares colombianos tampoco harán algo. Con este enemigo creado por Petro se distrae la atención de la gravedad de lo que hoy pasa en el Catatumbo. No solo el país, la geografía colombiana bajo el control territorial del ELN, de las FARC, Clan del Golfo, organizaciones multicrimen, BACRIM, Cartel de los Soles, Pacto de la Picota, hay hasta narcotraficantes mexicanos en Colombia, acá tenemos que la nueva generación Jalisco, que lo uno, que lo otro, en fin. Y al mismo tiempo Petro recorta el presupuesto para defensa, y al mismo tiempo no hay dinero para el helicóptero, no hay dinero para el avión, las grandes operaciones ya no existen, el avión fantasma no se volvió a utilizar jamás, no hay para el mantenimiento de los helicópteros. Bueno, pues si esto no es un plan por parte de Petro para que estos grupos armados ilegales coaccionen a la población en todo el Pacífico para que voten por Petro, como ya ocurrió hace 2 años, ponen a la gente obligada a votar en Pasto, en Nariño, por Petro, en el Valle por Petro, en el Cauca por Petro y en el Chocó por Petro. Y si por ahí de pronto no les cuadran las cuentas, le piden plata a Maduro y llega por allá desde el otro lado en el Atlántico y se roban las elecciones en Barranquilla y en Cartagena. Y Petro vuelve a quedar en la presidencia. Esas son las realidades. Eso pasó hace 2 años. Lo que pasa es que ahora está peor la situación y Petro tiene los bolsillos llenos con la plata del Estado y con la plata de Maduro. Y ahí sí, descaradamente ahora la puede recibir todita. Hace 2 años le tocó recibirla escondido. Ahora será a plena luz del día. Y se van a comprar los votos. Y la gente que se decía política tendrá que salir a votar por la libertad de Colombia, que puede estar representada para el 2026 en una Vicky Dávila, en una María Fernanda Cabal, en un Miguel Uribe, en un Abelardo de la Espriella, o de pronto en una persona que aún no la hemos visto, que aún no ha surgido y que pueda surgir. ¿Quién sabe? Con este enemigo creado por Petro se distrae la atención de la gravedad del Catatumbo. Su estrategia es clara: culpar a un enemigo externo para justificar los fracasos internos. No, todo es culpa del bloqueo, esos yanquis no me quieren. Utilizar el aislamiento como herramienta de control para avanzar en su agenda antiimperialista, que es dejarnos a nosotros acá sin posibilidad de visa. Ustedes recuerdan que el tipo se estaba tirando lo de los pasaportes también. Pues un estado cárcel, un país cárcel, como Cuba. Este gobierno no ve la crisis como un problema, sino como una oportunidad para centralizar el poder y someter al país a un modelo de dependencia estatal. La verdadera solución no vendrá de este gobierno, sino del Congreso de quienes defendemos la libertad. Bueno, más bien del pueblo, porque del Congreso no esperamos nada. El Congreso no podrá hacer nada. Petro lo sobornó hace rato. Claro, hay como 10 congresistas buenos. 10 en Senado y 10 en Cámara. El resto, insalvables. Es hora de exigir la salida de Petro mediante juicio político. Bueno, Cabal resucita la narrativa del juicio político. La verdad no se va a llegar a nada con eso, lamentablemente. Ni siquiera en términos de los tiempos. Si hablamos de los tiempos, ya no hay tiempo. ¿Ya cuánto tiempo llevamos con el proceso de Nicolás Petro? Bueno, seguimos. ¿En qué va el proceso de Laura? Y el de Petro sí avanza rápido, ¿no? Pues ni siquiera ha pasado de la comisión de acusaciones, que se llama comisión de absoluciones, porque nunca hacen nada, ¿no? Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.